Entró por la puerta con 2 cafés helados. Arrojó sus llaves al cuenco de cerámica que nos había regalado su madre en Navidad hace 3 años. Y me miró con esa sonrisa que le hacía temblar el labio superior de pura emoción. Yo estaba a medio camino de sincronizar nuestra lista de compras con mi celular. No porque me importaran los víveres, sino porque eso es lo que haces cuando el silencio se vuelve denso. Finges que te interesan los huevos. Tengo noticias, dijo, sacando una carta de su bolso, un sobre real, sin un solo pliegue, como si hubiese estado esperando para hacer un truco de magia. No respondí. Solo asentí despacio, manteniendo las manos sobre la encimera. Ella lo abrió con dramatismo, desplegó el papel con su manicura impecable y lo sostuvo en alto como si leyera una escritura sagrada. Lo conseguí, dijo. Me ascendieron. Coordinadora senior de operaciones. Tal como lo habíamos hablado. Esperó a que dijera algo. No lo hice, no porque me hubiera quedado sin palabras, sino porque no sabía qué versión de mí usar. El esposo que finge, o el que lleva semanas viendo cómo encajan las piezas. Di algo, insistió, acercándose. Es una buena noticia. Técnicamente lo era. Un título mejor, más dinero, reconocimiento. Ese tipo de cosas que solían importarnos cuando aún creíamos que la vida era lineal. Pero todo lo que podía ver en sus ojos eran las huellas de otra persona. Es difícil de explicar, pero fue como ver una historia que ella había ensayado palabra por palabra y de pronto recordar que yo nunca estuve entre el público. Yo era parte del decorado. Le tomé la carta con suavidad, fingiendo leerla, la hojeé a propósito. Ya sabía lo que decía. Ya conocía el color de la tinta. Ya sabía la frase exacta escrita a mano al final, porque había encontrado el borrador en su correo la semana pasada, cuando dejó su portátil abierto. Ese es el problema con los secretos, nacen en borradores. Aún así, fingí. Felicidades, dije, casi en un susurro. Parece que Rick cree mucho en ti. Se estremeció, no mucho, solo un destello, como un cortocircuito tras sus ojos. Se recompuso rápido. Demasiado rápido. Es solo mi jefe. Sabe que he trabajado horas extra. Ha sido muy comprensivo. ¿Comprensivo? Repetí, dejando que la palabra rodara por mi boca como una canica. Sí, me lo imagino. Su rostro se congeló apenas. Y entonces vino el giro. ¿Por qué estás actuando así? Deberías alegrarte por mí. Me lo gané a pulso. Claro que sí, respondí, doblando la carta con cuidado y dejándola sobre la encimera. Trabajaste hasta tarde el 7, el 14 y otra vez el viernes pasado. Curioso, porque llamé a tu oficina el día 7. No estabas. El 14, no había reuniones agendadas. El viernes, revisé tu ubicación. Estabas en ese hotel boutique en Eastbrook. Habitación 304. Silencio. Ahora necesito que entiendas algo. Esto no fue una pelea. No hubo gritos, ni objetos volando, ni caminatas circulares como si estuviéramos en una telenovela. Fue más frío. Más quirúrgico. Como abrir un congelador y encontrar algo que habías olvidado, algo podrido y cubierto de escarcha. Parpadeó una vez. Luego agarró el café que había traído para mí, el de leche de avena, porque sabe que detesto la leche común, y lo vertió lentamente en el fregadero. Fue entonces cuando supe que esto no iba a ser una conversación. Iba a ser un juego. ¿Ahora me estás rastreando?, preguntó, de espaldas al fregadero. ¿Te escuchas? Eso es tóxico. ¿Tóxico?, repetí. No, Emen, ¿sabes qué es tóxico? Mentirme en la cara mientras finges que estás agotada de tanto Excel. Volver a casa con otro perfume en tu bufanda. Bloquear tu teléfono después de 3 años de acceso libre. Si quieres hablar de toxicidad, hablemos. Pero no así. Se giró, cruzando los brazos. Está claro que ya decidiste qué pensar. ¿Entonces qué quieres? ¿Una confesión? Está bien. Tomé algo con él. Una vez. Eso es todo. No pasó nada. La miré un momento.
No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Casual, ensayado, lo peor, condescendiente. Como si fuera un niño que acaba de pillar a su madre robando dulces. Pasaste de "es solo mi jefe" a "tomamos algo en menos de 2 minutos", dije, acercándome. ¿Cuánto falta para que confieses lo demás? No hay nada más, espetó. Estás paranoico. Siempre haces esto cuando tengo éxito. Es como si no soportaras que algo bueno me pase sin que tú estés en el centro. Eso era nuevo. Eso fue cruel. Esa era su voz real. La que esconde detrás de cumplidos y publicaciones cuidadas. No me inmuté. Solo metí la mano en el bolsillo trasero y saqué el recibo del hotel que había encontrado esa misma mañana. Tenía su nombre, la fecha, el número de habitación y el nombre de Rick en la línea del huésped. Lo dejé suavemente junto a la carta de ascenso. Ella no dijo nada, pero su boca, su perfecta y triunfante boca, dejó de moverse por completo. Miró el recibo como si estuviera escrito en otro idioma, como si las letras se desplazaran por la página, reordenándose en algo más peligroso con cada segundo. Sus dedos se tensaron sobre el borde del fregadero. Y juro que por un segundo pensé que iba a intentar romper la carta, no para destruir la evidencia. No, Emily no entra en pánico así. Ella calcula. Ella planea. Ella edita la realidad hasta creer su propia versión. Así que esperé. Vi girar los engranajes detrás de sus ojos. La vi repasar todas las historias que había contado y todas las mentiras que creía seguras. Se le notaba, ese destello de aritmética mental. Estaba intentando recordar qué sabía yo, que no, y cuánto tiempo tenía antes de que el suelo bajo sus pies desapareciera por completo. Y entonces, como un reloj, bufó. ¿Así que ahora te dedicas a espiarme? ¿A revisar mis cosas como un adolescente celoso? Solté una carcajada breve. Sec. Vaya, qué gracioso viniendo de la mujer que me dijo que trabajaba horas extra la noche en que reservó una habitación king, bajo su apellido de soltera. Ni se inmutó. Ahí supe que había ensayado este escenario. No esta versión exacta, pero algo parecido. Una confrontación. Una caída. Ya había construido salidas en su mente. No tengo que explicarte nada si no confías en mí, dijo, cruzando los brazos como un juez dando su veredicto. Y sinceramente, si crees que un recibo de hotel prueba algo, entonces no sé ni qué decirte. Tal vez solo estás proyectando tu propia culpa. Eso casi me hizo reír otra vez. ¿Culpa? ¿Proyectar? Había estado haciendo diligencias. Recogiendo su ropa de la tintorería. Encargándome del regalo de cumpleaños de su hermana porque ella no tenía tiempo. Llevaba 6 semanas sospechando de ella. Y aún así, una parte de mí esperaba estar equivocado. Así de profundo era. Dime algo, M, dije, caminando hacia el pasillo donde guardamos la ropa sucia. Abrí la puerta. Metí la mano detrás del montón de calcetines sin pareja y saqué el teléfono que no sabía que había encontrado. El que perdió el mes pasado durante su conferencia en Raleigh. Solo que no lo perdió. Lo escondió. Lo dejé suavemente sobre la isla de la cocina. Se encendió. Pantalla agrietada. Batería al 4%. Lo cargué anoche, dije con calma. Leí los mensajes. Entretenidos, la verdad. Incluso bromeaban sobre lo despistado que soy. ¿Sabes qué es lo más triste? Que tú solías escribirme mensajes así. ¿Recuerdas cuando éramos nosotros los que compartíamos chistes en secreto, como si el mundo fuera un decorado? ¿Recuerdas cuando el secreto éramos tú y yo? Ella no habló. No se movió. Sus manos cayeron lentamente a los costados. Pude notar que estaba cerca de decir algo sincero, algo que podría haber tenido peso. Pero parpadeó, se irguió, y dijo la frase más calculada que le he escuchado jamás. Invadiste mi privacidad. Eso es abuso. Me quedé quieto. Dejé que esas palabras flotaran en el aire. Dejé que sintiera lo ridículas que sonaban al rebotar contra su propia traición. Lo tuyo lo llamas dedicación, dije. Lo que no entiendes es que yo también estaba dedicado. Pero no a Rick.
No a un ascenso. A ti. A nosotros. No investigué porque fuera paranoico. Lo hice porque estaba rogando que esto no fuera verdad. Ella exhaló, larga, teatral, como si ahora cargara con el peso de mis actos. Luego, como si lo hubiera estado guardando para ese momento exacto, me miró directamente a los ojos y dijo: Tal vez deberías haber intentado un poco más hacer que quisiera quedarme. Eso fue todo. No hubo disculpa. No hubo pánico. No hubo vergüenza. Solo culpa cuidadosamente envuelta en papel de víctima. No grité. No lloré. Ni siquiera lancé nada. Caminé hasta el sofá, recogí el sobre otra vez. Esta vez leí cada palabra en voz alta, incluyendo la nota de Rick al final. Y entonces le pregunté, con calma, con claridad: ¿vale la pena el ascenso como para perder el matrimonio? No respondió. Porque ya lo sabía. Se fue de la casa a la mañana siguiente sin decir una palabra. Sin disculpas. Sin explicaciones. Ni siquiera un intento torpe de controlar el daño. Solo silencio. Y el sonido de la puerta cerrándose con llave tras ella, como un punto final. Me senté en la mesa de la cocina, mirando 2 cafés fríos. El de ella a medio tomar. El mío intacto. Y pensé en lo fácil que le resultó alejarse de una vida que construimos ladrillo a ladrillo. No se fue furiosa. No se desmoronó. Simplemente se desvaneció en el día como si tuviera una reunión a las 9 y una traición al mediodía. No fui al trabajo. No llamé a nadie. Solo me quedé allí. La casa, de pronto, demasiado callada, demasiado limpia. Es entonces cuando empiezas a notar cosas raras, como el aroma de su perfume se queda más tiempo en el aire cuando odias a la persona que lo lleva. O como nuestra gata, Lucía, seguía oliendo la puerta como si esperara que Emily volviera con una sonrisa y una historia falsa. Revisé el teléfono de nuevo. El escondido. Ya sin batería. Pero recordaba lo suficiente de los mensajes como para sentir que había tragado clavos. Cosas como: ojalá despertara a tu lado en lugar del de él. Anoche fue increíble. No dejo de revivirlo. Él no tiene idea. Aún cree que estoy trabajando duro. También había una nota de voz. No quería abrirla. De verdad no quería. Pero lo hice. Era su voz. Riéndose. Diciendo algo sobre lo tonto que soy cuando intento ser comprensivo. Luego la voz de Rick. Más grave. Más sucia. Un chiste que no puedo repetirme ni a mí mismo. La borré. No por piedad. Sino porque no quería darle más espacio en mi vida. A las 3:17, por fin me escribió: necesito espacio. No hagas esto más feo de lo que ya es. Esa era su forma de evitar consecuencias. De enmarcar esto como una caída mutua. Como si el matrimonio simplemente se hubiera agrietado bajo la presión. Y no porque ella lo demoliera con las manos de otro hombre rodeándole la cintura. No respondí. Aún no. Necesitaba ser más inteligente que eso. Necesitaba estar 10 pasos por delante. Así que hice una llamada. Bueno, la primera fue a un amigo mío, Nicolás, que trabaja en recursos humanos corporativos en otra empresa. Le hice unas preguntas generales sobre relaciones laborales y violaciones de política. Hipotéticamente, por supuesto. Me dio todo lo que necesitaba. Cláusulas exactas. Ejemplos. Incluso algunos estudios de caso. Suficiente para pintar un cuadro claro. La segunda llamada fue a un abogado. No para iniciar un divorcio. Aún no. Pero para informarme. Estrategia. Para entender en qué posición estaba y qué tan profundo había sido el corte. Legalmente. Financiera. Personalmente. Esa misma noche, cerca de las 9:40, Emily volvió. La escuché abrir la puerta con lentitud, como si no supiera si iba a entrar en una emboscada o en una casa vacía. Yo estaba en la sala, luces tenues, el teléfono en mano, esperando. No parecía sorprendida de verme. Se la veía cansada, gastada.
Pero no arrepentida. ¿Aún estás aquí?, dijo, dejando su bolso junto a la puerta. ¿Esperabas otra cosa?, respondí sin levantar la vista. Pensé que te habrías ido a casa de tu hermano o algo. Para despejarte. Ese era su código para decir, vete tú, así no tengo que hacerlo yo. En cambio, me levanté, caminé a la cocina, abrí el cajón donde guardamos papeles al azar, recibos, notas. Le tendí un pequeño montón. ¿Qué es esto?, preguntó, hojeándolos. Mensajes impresos. Línea de tiempo de tus visitas al hotel. Fotos de tú y Rick fuera del lobby el mes pasado. Ah, y una de ustedes dos almorzando durante aquel taller del que me mentiste. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre las hojas. ¿Me estás espiando?, negué con la cabeza. No, Emily. Estoy confirmando. Hay diferencia. Se sentó despacio. El rostro pálido, por fin. No furioso. No altivo. Solo acorralado. Y entonces lo dijo. ¿Tú crees que esto se trata solo de Rick y de mí? ¿De verdad piensas que esto no habría pasado si no hubieras estado emocionalmente ausente? Ahí estaba otra vez. El giro. La distorsión deliberada. De algún modo, su traición era culpa mía. Su infidelidad era un síntoma de mi falta de conexión. Como si la lealtad fuera una recompensa. No un principio. Tú no puedes hacer eso, dije con voz baja pero firme. No puedes quemar la casa y luego preguntar por qué no apagué el fuego antes. Me miró. Y por un segundo, vi algo romperse. No culpa. No. Miedo. Miedo real, sobrio. Porque se dio cuenta de que no estaba reaccionando como ella esperaba. No estaba suplicando. No estaba rogando. No me estaba desmoronando. Me estaba preparando. Sé lo de los fondos transferidos a tu cuenta privada, añadí. La que abriste en noviembre. También sé de los días de vacaciones que nunca registraste en el sistema de la empresa. Cubriste tus huellas como una principiante. Se levantó. Has estado escarbando en mi vida. ¿Estás loco? No, dije. He estado protegiendo la mía. Eso no es lo mismo. Se dirigió hacia las escaleras como si eso fuera a poner fin a la conversación. No la detuve. Pero cuando llegó al último escalón, le dije una última cosa. Deberías hablar con Rick antes de mañana en la mañana. Se detuvo. ¿Por qué? Porque puede que Recursos Humanos tenga algunas preguntas. Y me daría mucha pena que tu ascenso fuera el más corto en la historia de la empresa. Su rostro se vació de color. Luego desapareció escaleras arriba sin decir una palabra. Y yo me senté de nuevo. El peso levantándose. No del todo. Pero lo suficiente como para poder respirar otra vez. Esa noche no dormí. Ni un segundo. No porque estuviera roto o caminando en círculos como un alma en pena. Esos días habían quedado atrás. No dormí porque estaba construyendo algo. Algo preciso. Algo que ella no vería venir hasta que fuera demasiado tarde. Mientras ella se quedaba arriba, en la habitación de invitados, probablemente testeando con Rick o ensayando mentalmente algún discurso de gestión de crisis, yo me quedé en la cocina, con mi portátil y una taza de té frío, organizando archivos, archivando recibos, resaltando patrones. No me estaba desmoronando. Estaba documentando. A las 4 de la mañana, ya tenía una carpeta en el escritorio titulada Plan de salida de Emily. Con fechas, nombres, marcas de tiempo, facturas de hotel coincidentes, capturas de pantalla de mensajes que olvidó borrar de la copia de seguridad en la nube. Tenía todo, menos la pieza más satisfactoria, una captura de pantalla de su chat privado en la plataforma de trabajo. Sí, logré acceder. Aparentemente, su portátil laboral aún recordaba la antigua contraseña de cuando compartíamos la red doméstica. Y ahí estaba. El mensaje privado de Rick. Mantengamos nuestras versiones alineadas. Si alguien pregunta, estábamos revisando contratos de proveedores. Estuviste en mi habitación 30 minutos, no toda la noche.
Ese fue el disparo letal. No para ella. Para él. A las 6:45 de la mañana, imprimí todo. Ordenado. Sin dramatismo. Lo puse en un sobre. Con una etiqueta clara, abrir de inmediato. Recursos humanos. Luego me duché, me vestí, desayuné pan tostado con crema de cacahuate. Normal. Metódico. Casi aburrido. Eso es lo que la gente no entiende, la rabia es ruidosa. Pero la venganza es silenciosa. Ella bajó a las 7:15. Todavía en bata. Fingiendo que todo era simplemente tenso, pero salvable. Incluso me preguntó si quería café. La miré directamente a los ojos y dije: deberías vestirte. Parpadeó. ¿Por qué? Porque tu jefe va a tener una mañana muy larga. Su expresión titubeó. ¿Qué hiciste? No respondí. Recogí el sobre, lo metí en una carpeta manila y lo guardé en mi bolso de mensajero. Luego agarré las llaves. No hablas en serio, dijo. ¿De verdad vas a destruir mi carrera por esto? No, respondí con calma. Eso lo hiciste tú. Yo solo me aseguro de que las consecuencias lleguen a tiempo. Me siguió hasta la puerta. ¿No entiendes lo que estás haciendo? Yo trabajé para esto. Me lo gané. No, repliqué. Lo negociaste con la confianza de otra persona. Y ahora toca pagar. Salí sin dar un portazo. No hacía falta. Llegué a la sede de su empresa a las 8:32 de la mañana. No pedí hablar con Rick. Pedí recursos humanos. Por nombre. Gracias a Nicolás, sabía exactamente a quién dirigirme. La mujer que me recibió fue cortés. Profesional. Le dije que venía a reportar una violación interna relacionada con abuso de autoridad y fraternización no declarada. Le entregué la carpeta. No tuve que decir nada más. La revisó lentamente, su expresión se fue aplanando con cada página. Cuando llegó al mensaje de Slack, levantó la vista. ¿Cómo obtuvo esto? Sonreí, apenas. La gente casada deja huellas digitales. Yo solo seguí las mías, hasta que vi que las de ella iban en otra dirección. Asintió. Esto debe ser revisado de inmediato. Nos pondremos en contacto con usted. Salí del edificio más liviano. No victorioso. Esto no era una victoria. Solo limpieza. Cuando regresé a casa, Emily estaba sentada en la mesa de la cocina, ya vestida, el rostro inexpresivo. No preguntó qué había pasado. ¿Sabía? Su celular vibró 3 veces en 5 minutos. No lo miró ni una sola vez. Finalmente dijo: suspendieron a Rick. Indefinidamente. Serví un vaso de agua, apoyándome contra la encimera. Bien. No sabes lo que hiciste, susurró, más para sí misma que para mí. No, dije. Tú aún no sabes lo que hiciste. Y no creo que alguna vez lo entiendas. Se levantó como si fuera a decir algo. Algún discurso sobre perdón, crecimiento. Tal vez alguna justificación retorcida. Pero no le di el escenario. Pasé junto a ella, subí las escaleras hasta nuestro dormitorio. Cerré la puerta. La aseguré con llave. Porque por primera vez en toda esta pesadilla, era yo el que se iba. Esa noche, no golpeó la puerta. No lloró. No suplicó. No intentó volver a meterse en la historia. Tal vez porque sabía que no funcionaría. Tal vez porque, en el fondo, ya no le importaba lo suficiente como para intentarlo. Me quedé acostado mirando el techo, preguntándome cuántas versiones de sí misma había ensayado. Cuántas capas de mentira se habían ido acumulando con el tiempo hasta que ya no supo cuál era real. Pensé en el día de nuestra boda. No con nostalgia ni con el corazón roto. Sino como se piensa en una escena de crimen. Un momento limpio, ahora contaminado por todo lo que vino después. A las 2:12 de la madrugada, la escuché moverse abajo. Paseando. Empacando. Se iba. No para siempre. No aún.
Pero iba a desaparecer por un tiempo y dejar que el silencio hablara por ella. Ese era su estilo. Ella nunca peleaba. Se retiraba. Esperaba. Luego regresaba con una excusa reciclada, envuelta en palabras suaves y una sonrisa inclinada. Me levanté de la cama, despacio, en silencio, y me quedé en lo alto de las escaleras. No me vio al principio. Estaba metiendo ropa en una bolsa sin doblarla. Como si no le importara que se arrugara. La Emily que yo conocía nunca habría hecho eso. La vi recoger su portátil, luego detenerse, volver a dejarlo, abrirlo. Escribió algo, lo borró. Escribió otra vez. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Buscando a Rick. No por amor. Sino porque necesitaba un lugar donde aterrizar. Bajé un escalón y aclaré la garganta. Se sobresaltó. Cerró el portátil de golpe. Me asustaste. Curioso, dije. Yo pensé lo mismo de ti el mes pasado. Se enderezó. Solo voy a quedarme en casa de Lucía unos días. Ya le escribiste a Rick. No mientas. Sus ojos se entrecerraron. Estás obsesionado con esto. ¿Te das cuenta de que ya se acabó? Pasó. Lo descubriste. Arruinaste mi trabajo. ¿Qué más quieres de mí? Quiero que dejes de fingir que esto fue solo un malentendido en el que ambos tropezamos, respondí. Tú tomaste decisiones. Decisiones estratégicas. Me mentiste durante meses. Manipulaste cada pregunta que te hice. Te burlaste de mí a mis espaldas. No fue solo una infidelidad, Emily. Fue un proyecto. Lo planeaste. Se acercó un paso. Su voz baja, cortante. ¿Y tú qué? ¿Crees que es fácil estar con alguien que siempre se hace el mártir, que lo ve todo pero no siente nada? Ahí estaba. El golpe final. El intento de devolverme toda la culpa. No porque fuera cierto. Sino porque necesitaba escupir su vergüenza en alguien más. Sonreí. Frío. Preciso. Qué irónico que digas eso, respondí, porque sentí algo cada vez que perdoné una mentira que ni siquiera me atreví a señalar. Sentí algo cada vez que pasabas junto a mí con el olor de otro en tu abrigo. Sentí algo cuando entendí que la única persona que me veía como desechable, era la que yo le había entregado mi futuro. Se quedó allí, en silencio. Con la bolsa en la mano. No puedes ser la víctima, M. Ya gastaste todo ese crédito. Me miró entonces. No como alguien que lamenta lo que hizo, sino como alguien que se da cuenta de que perdió el control de la historia. Me voy unos días, repitió. Y pasó a mi lado sin mirar atrás. La puerta se cerró. La casa quedó en silencio. Y por primera vez en meses, sentí que me pertenecía otra vez. El silencio que dejó atrás era distinto esta vez. No ese tipo de silencio tenso, que te obliga a contener el aliento, el que habíamos vivido las últimas semanas. Era más vacío. Quieto, pero no pacífico. Como la calma después de una demolición. Silencio solo porque el ruido ya había hecho su trabajo. No le escribí. No pregunté a dónde fue. No lo necesitaba. Dijo que se iba con Lucía, pero los dos sabíamos que eso era utilería. Un nombre de pantalla para retrasar la verdad. En su cabeza, la distancia era táctica. Tiempo igual a perdón, ¿cierto? Dejar que el polvo se asentara. Volver con una historia ajustada y bordes más suaves. Pero subestimó en lo que me había convertido. Esto ya no era solo una herida. Era reconstrucción. A la mañana siguiente me reuní con el abogado de nuevo. El tono cambió. Antes era exploración. Ahora era ejecución. Tenía la carpeta. Tenía la línea de tiempo. Tenía fundamentos. Y, lo más importante, tenía la claridad que me había faltado durante tanto tiempo. ¿Quieres ir a lo nuclear? Preguntó el abogado. No, respondí casi al instante. Quiero precisión. Sin teatro. Quiero que la verdad deje marcas que no pueda esconder con un apellido nuevo.
Empezamos a redactar los papeles. Mientras tanto, recibí otro mensaje. Esta vez no de ella, sino de alguien más. Un correo anónimo. Sin remitente rastreable. Sin asunto. Solo unas capturas de pantalla de mensajes que no había visto. Uno claramente de Rick. Ella va a mantenerlo todo en secreto hasta que se confirme el ascenso. Después dice que se encargará del esposo. Otro, de ella. Él no va a hacer nada. No está hecho para confrontar. O me perdona o se encierra. De cualquier forma, salgo bien. Ese dolió de otra manera. No porque me sorprendiera, sino porque confirmaba lo que ya temía en lo más profundo. Ella no solo me engañó físicamente. Apostó en mi contra emocionalmente. Miró al hombre que estuvo a su lado casi una década y decidió que yo era lo bastante débil como para soportar su traición sin reaccionar. Confundió mi silencio con sumisión. Confundió paciencia con permiso. Para el mediodía, había contactado a la esposa de Rick. Sí, tenía una. Esa parte nunca apareció en la versión de Emily. Supongo que ser infiel es más fácil cuando ambos ignoran que hay víctimas colaterales. La encontré en línea. Presencia discreta, casi sin actividad. Su LinkedIn tenía más vida que su Instagram. Pero le escribí con respeto. Sin rabia. Solo evidencia. Capturas, detalles, el recibo. Todo. Su respuesta llegó rápido. Gracias. ¿Lo sospechaba? No quería creerlo. Pero gracias. Otra vida que Emily había ayudado a destrozar. Ella ni siquiera sabía ya cuánto daño hacía. O peor, no le importaba. Esa noche, Emily me escribió. Sus primeras palabras en 2 días. ¿Ya estás tranquilo? Miré el mensaje. No decía lo siento. No decía podemos hablar. Ni siquiera me arrepiento de lo que hice. Solo eso. Un sondeo. Una prueba. A ver si yo aún estaba en llamas o si podía regresar a los escombros como si nada se hubiera quemado. Le respondí con una sola frase. Revisa tu correo mañana en la mañana. No respondió. Pero supe que lo leyó. A las 7:03 de la mañana del día siguiente vi el acuse de lectura. Había abierto el correo. El que tenía como asunto, cierre. Dentro, un PDF de 6 páginas. La petición de divorcio. Cada línea redactada con cuidado. Sin margen para confusión. Sin drama. Sin espacio para maniobras. Todo expuesto con claridad, infidelidad con un superior, violaciones éticas, mala conducta emocional, y una quiebra total de la confianza. Adjunté los documentos de respaldo. No para restregarle nada, sino para eliminar la opción de negarlo. Le di la verdad. En blanco y negro. Como ella nunca me la dio a mí. A las 7:22 de la mañana me llamó. Dejé que sonara. Luego, a las 7:24, volvió a marcar. Esta vez contesté. Su voz no temblaba, no sonaba enfadada. Era plana. ¿De verdad vas a hacer esto? Ya lo hice, respondí. Ahora solo es papeleo. Hubo una pausa. Pude oír ruidos de fondo, coches pasando, quizás el murmullo de una cafetería. Estaba fuera. Moviéndose. Tratando de parecer normal mientras todo se resquebrajaba por dentro. No pensé que realmente lo harías, dijo. Esa frase me dijo más que cualquiera de sus mentiras. Realmente creía que podía venderme una nueva versión de la realidad y que yo la compraría por costumbre. Que estaría tan enfocado en conservar el matrimonio, que ignoraría la podredumbre bajo su estructura. Lo sé, dije. Por eso se acabó. No colgó. En cambio, hizo la pregunta que yo ya esperaba. ¿Qué fue lo que enviaste a Recursos Humanos? Esperé un segundo. Dejé que se ahogara un poco en la incertidumbre. Lo suficiente, dije. Lo suficiente como para que abrieran una investigación completa. Rick está bajo revisión. Su esposa lo sabe. Tu ascenso fue congelado.
Y si te preocupa tu reputación, debiste haberte preocupado primero por tus decisiones. Su respiración se cortó apenas, un pequeño tropiezo en su compostura perfecta. Estás intentando arruinar mi vida. No, respondí. Solo estoy recuperando la mía. Otra pausa. Y entonces, con una voz casi demasiado tranquila, me lanzó su último recurso. Sabes que te vas a quedar solo después de esto, ¿verdad? Ese era su último as bajo la manga. La amenaza de la ausencia. La implicación de que sin ella, me desvanecería. Que nadie más me querría. Que colapsaría fuera de su órbita. Sonreí. He estado solo desde hace mucho, Emily. Estabas solo mientras mentías. Estabas solo mientras le escribías a él bajo las sábanas. Estabas solo cada vez que me mirabas y veías a alguien que no merecía la verdad. Así que no te preocupes por mí. Ya estuve en el lugar al que me estás empujando. Ella no dijo nada. Colgué. Y eso fue todo. No hubo explosión. No hubo tormenta de insultos. Solo el sonido de algo terminando con más silencio del que merecía. Más tarde ese mismo día, recibí una llamada de la representante de Recursos Humanos. Confirmación formal. Investigación en marcha. Me agradecieron por dar el paso. Dijeron que no era el único. Que varios empleados más se habían presentado desde que abrí la puerta. Resulta que Rick tenía un patrón. Emily solo era la última de una cadena de aventuras discretas. Siempre alineadas con promociones. Siempre escondidas bajo amenazas de confidencialidad y correos electrónicos limpios. Ella no era especial para él. Esa parte me rompió más de lo que esperaba. No porque me importara. Sino porque a ella sí. Esa noche, empecé a empacar sus cosas. Lento. Metódico. Cada cajón, cada estante, cada prenda envuelta cuidadosamente. No rompí nada. No arrojé nada. Solo lo retiré. Pieza por pieza. Para la 1 de la madrugada, no quedaba rastro de ella en nuestro dormitorio. El armario respiraba otra vez. Y por primera vez en lo que sentí como años, yo también. Las cajas se quedaron junto a la puerta durante 3 días. No preguntó por ellas. No mandó a nadie. Ni siquiera las reconoció. Fue el manual de siempre: si ignoro las consecuencias el tiempo suficiente, tal vez se disipen solas. Siempre pensó que los finales eran opcionales. Que las consecuencias tenían fecha de caducidad. Al 4.º día, las llevé yo mismo. Las cargué en el maletero, crucé la ciudad hasta el departamento de su amiga Lucía. Según los pocos rastros que había dejado, allí se estaba quedando. No toqué la puerta. Dejé las cajas en el umbral. Pegué una nota en la superior. Una sola frase. Todo lo que es tuyo está aquí ahora. Y me fui. No era por hacer una declaración. Era para trazar la línea final. Había terminado de hospedar al fantasma de alguien que ya no respetaba esta vida. De regreso a casa, pasé por el edificio donde solía trabajar. Vidrio reluciente. Logo luminoso. Vanidad corporativa. No reduje la velocidad. Pero noté algo: el nombre de Rick había desaparecido de la página de liderazgo de la empresa. Borrado. Así, de un plumazo. El hombre por el que lo arriesgó todo. Eliminado. Y los rumores empezaban a correr. Las investigaciones de recursos humanos no se mantienen en secreto mucho tiempo. Su bandeja de entrada probablemente era un pantano de preguntas internas, reuniones imposibles de evitar y correos pasivo-agresivos. Su futuro, turbio, en el mejor de los casos. Contaminado, en el peor. No volvió a contactarme. Ni para disculparse. Ni para justificarse. Nada. Y la verdad es que no lo necesitaba. Hay una clase extraña de paz que llega cuando ya no necesitas reescribir la historia. Cuando dejas de esperar que el villano se explique. Cuando dejas de desear que la traición tenga más sentido. Esa semana, empecé a reconstruir. Reemplacé el sofá. Demasiados recuerdos en él.
Noches de películas en las que su celular no dejaba de vibrar. Risas falsas que, en retrospectiva, ahora sonaban huecas. Quité nuestra foto enmarcada del aniversario. Esa en la que estamos en el muelle, fingiendo que estamos enamorados. Colgué un cuadro que llevaba meses queriendo poner. Abstracto. Sin rostros. Solo color y espacio. Cené solo. Comida de verdad, no basura congelada. Puse discos. Abrí las ventanas. Leí libros que no tocaba desde que ella empezó a trabajar hasta tarde. Cada hora sin ella se sentía honesta. Incluso volví a escribir. Algo que había abandonado hace años, cuando la vida con ella se volvió demasiado ruidosa. Demasiado planificada. Las palabras regresaron despacio. Como una memoria muscular reencontrando su ritmo tras años de silencio. Entonces, un domingo por la tarde, sonó el teléfono. Un número conocido. Contesté. Hola, dijo. Su voz era pequeña, controlada. Pero distinta esta vez. Recibí las cajas, dijo. Gracias. Pausa. No pensé que ibas a ser tan definitivo. Lo sé, respondí. Tú contabas con ese silencio. Pensé que tal vez podríamos hablar. No, dije. Ya hablamos. Solo que tú nunca escuchaste. Intentó el giro otra vez. Suavemente. Sabes, nunca quise que terminara así. Se complicó. Rápido. Basta, dije. Esta no es la parte en la que reescribes el guión. Tomaste decisiones. Viviste una doble vida. Y ahora te toca enfrentar las consecuencias. Otra pausa. Y entonces, con cuidado. Lo perdí todo, ¿sabes? No, respondí. Lo arrojaste. No me insultes llamándolo pérdida. No contestó. Esperó. Esperando que yo cediera. No lo hice. Tenías razón, dijo finalmente. No eres el hombre que pensé que eras. Bien, dije. Porque ese hombre te habría seguido perdonando. Clic. Colgó. Sin lágrimas. Sin discurso de cierre. Sin último golpe. Solo el sonido limpio y satisfactorio de un final. Llovió a la mañana siguiente. No con furia. No con drama. Solo una llovizna constante que suavizaba los bordes de todo. Aún así, abrí las ventanas. Dejé que entrara el aire, que el sonido se posara sobre las tablas del suelo. La casa, que por tanto tiempo se había sentido como un museo de una vida que ya no reconocía, ahora parecía pertenecerle a alguien real. A mí. El proceso de divorcio fue rápido. Ella no se opuso a nada. No hubo cartas. No hubo maniobras legales. Ni siquiera un intento a medias de recuperar lo que había abandonado. No fue culpa. No te equivoques. Emily era demasiado orgullosa para sentir culpa. Fue vergüenza. Disfrazada de silencio. No quería sentarse en una sala y escuchar cómo sus decisiones eran leídas como cargos. No quería mirar de frente a esta versión mía que se negaba a ser aplastada. Al final, firmó todo. Los bienes se dividieron con limpieza. Sin disputas por el coche, el apartamento, los muebles. No fue generosidad. Fue retirada estratégica. Quería alejarse de los escombros antes de que el polvo se le metiera en los pulmones. Los papeles llegaron un jueves. Finales. Irrevocables. Me quedé mirando el sobre el escritorio largo rato antes de abrirlo. No porque tuviera miedo, sino porque quería sentirlo. Dejar que el momento se asentara en mis huesos. Dentro, 2 firmas. La suya. La mía. Eso era todo. 9 años. Barridos por 2 trazos de tinta. Y sin embargo, no me sentí vacío. Me sentí despierto. Ese fin de semana manejé hasta una cabaña al norte. Un lugar al que no iba desde antes de casarnos. Pequeña. Desgastada. Sin wifi. Solo árboles, agua,
viento. Dejé el teléfono en la guantera. No llevé nada más que un cuaderno, un frasco metálico y un encendedor. La primera noche me senté junto al lago, viendo cómo bajaba la niebla. Y por primera vez en muchísimo tiempo, no había ruido en mi cabeza. No había dudas. No había discusiones fantasma. Solo silencio. Pensé en lo que había aprendido. No en ese sentido cliché de libros de autoayuda, sino de la forma brutal y honesta que uno solo aprende cuando alguien rompe algo que pensabas irrompible. Esto es lo que sé ahora. La gente no siempre te traiciona por debilidad. A veces lo hacen porque evalúan quién eres y deciden que no vales lo suficiente como para mantenerse leales. La lealtad no es garantía. Es una moneda. Y si alguien encuentra una mejor oferta, la toma. Pero eso no es un reflejo de tu valor. Es un reflejo del suyo. Emily creyó que podía reescribir el final. Que podía doblar la historia a su favor, como siempre lo hizo. Pero subestimó lo que ocurre cuando no dejas otra opción que mirar la realidad de frente. Uno se derrumba, o se vuelve peligroso. No del tipo ruidoso. No del tipo vengativo. Del tipo que ya no se inmuta. Del tipo que se aleja con la dignidad intacta. Sosteniendo solo la verdad. Nunca le envié un último mensaje. Ni palabras de cierre. Ni un aprendí mucho. No necesito que ella sepa que estoy bien. Necesito que yo lo sepa. Así que, si estás leyendo esto, y estás donde yo estuve, sospechando, dudando, retorciéndote para mantener viva una historia que ya está muerta, escucha. No estás loco. No eres débil. Y no eres la razón por la que te mintieron. Pero sí eres la razón por la que la mentira puede terminar aquí. Déjala arder. Y construye algo mejor. Porque te prometo algo. No hay nada más solitario que amar a alguien que se fue de la habitación hace mucho. Y nada más poderoso que darte cuenta de que no necesitas que vuelva.